WannaCry. WannaCry es una familia del ransomware, es decir, de un tipo de troyano especial que en el momento de infectar la computadora de la víctima cifra los archivos, eliminando los archivos originales de tal forma que los métodos tradicionales, incluso de forense, no van a servir para recuperar la información. Así que la información de la víctima queda completamente inservible. Por un lado, no se puede recuperarla aún con los peritos expertos del análisis forense, y por otro lado, no se la puede descifrar porque los algoritmos de cifrado utilizados en esta campaña, WannaCry, como también su implementación dentro del código, no presentan vulnerabilidades. Entonces, en este momento llega a ser una amenaza bastante relevante desde el punto de vista del impacto para la víctima. Creemos que el vector inicial de esta campaña es el correo electrónico. La víctima puede ser tan solo un empleado que trabaje con el Internet, recibe el correo electrónico en el cual hay dos formatos del mensaje. Uno es el mensaje que viene acompañado de un enlace externo en el Internet y la víctima entonces le da clic en el enlace y se le lleva a una página web donde comienza la ejecución del primer módulo de la amenaza que viene acompañado con el paquete completo de esta amenaza. La segunda modalidad de los mensajes de correo electrónico que vienen de parte de WannaCry, en cambio no incluyen enlaces, pero vienen acompañados de un archivo adjunto en PDF que al abrirlo parece como una forma en línea, como si fuera un documento en línea, que al darle clic lo que hace este documento es redireccionar otra vez la víctima hacia el sitio web malicioso, donde comienza la descarga de diferentes módulos de esta campaña. Cuando decimos diferentes módulos, nos referimos a que WannaCry no viene solamente como un archivo malicioso. Este incluye algo que se llaman los exploits. Exploits con el nombre Double Pulsar y Eternal Blue, los mismos publicados hace aproximadamente un mes, en abril, por el grupo Shadow Brokers, que expuso las herramientas de ciberespionaje ofensivo y que lamentablemente llegaron a ser disponibles para todas las personas en el Internet en general. Uno de los módulos que no está a cargo de la encriptación o cifrado de archivos, pero sí de reconocimiento de la red de movimiento lateral, precisamente forma parte de los exploits del Double Pulsar Eternal Blue. Entonces el modo de infectar comienza con un usuario. Este usuario pierde sus archivos y causa también el daño lateral a los compañeros que trabajan en la red. El equipo de la víctima comienza a escanear la red y todos sus equipos conectados en esta red laboral, red de la oficina. Al utilizar los exploits, lo que hace es, al encontrar las máquinas que no tienen parches de Microsoft, que por cierto habían sido publicados en marzo, lo que hace es primero explotar la vulnerabilidad y luego hacer el movimiento lateral, es decir, moverse de la víctima original, del equipo de la víctima original, a otro equipo. Y así sucesivamente se puede crear toda una red infectada de máquinas cuando la víctima original fue una sola persona. Lamentablemente, estas infecciones se están dando todavía hoy porque algunos usuarios no trabajaban el viernes o tenían las máquinas apagadas o aparecen nuevas infecciones porque alguien está recién abriendo los correos electrónicos maliciosos y llega a pasar como una especie de propagación del cáncer en el cuerpo humano cuando por medio de unas pocas células luego se contamina todo el cuerpo. Así es como se contamina toda una red corporativa dentro de las redes empresariales. Este hecho es muy importante, ya que indica que los creadores o los actores del ataque del WannaCry, los que están detrás, como su principal objetivo no tenían en la mira a los usuarios finales de casa, pues los usuarios finales de casa no tienen redes locales
basados en el protocolo, en el servicio SMB. Esta es una característica específica para las redes de trabajo donde nosotros, ustedes, todos podemos compartir nuestros datos y hasta las impresoras. Ahora, las dinámicas de estas infecciones. Esta es la razón por la cual nosotros realmente nos conectamos y estamos hablando en este momento con ustedes. Ransomware no es un tema nuevo, sin embargo, los alcances de una campaña de ransomware, todas las que hemos visto hasta ahora, no han sido tan grandes como esta. Para el viernes del 12 de mayo, como Kaspersky Lab, con las métricas de nuestros productos, podríamos decir que registramos a nivel mundial cerca de 45,000 infecciones. Esta es una cifra bastante grande al pensar que se trata no de las máquinas de casa, sino de las computadoras que portan bases de datos, archivos de contabilidad, bases de los clientes, es decir, donde el dato en sí tiene un valor superior a, por ejemplo, a una pista de música, a una canción, a una foto personal o cosas de este tipo. Sin embargo, nuestra visibilidad de Kaspersky, por supuesto que se limita a diferentes criterios, por ejemplo, la popularidad del producto en el país. No podemos tener el panorama completo. No obstante, el código del WannaCry presenta un dominio especial que los criminales habían dejado ahí, que sirve de una especie como de donde se reciben las notificaciones de las víctimas. Dentro de las investigaciones existe una técnica llamada sinkhole. Es cuando las investigaciones con el uso de la ley llegan a controlar el dominio malicioso y entonces las víctimas se reportan ya no con el criminal, sino con el dominio original que se encuentra en las manos de los investigadores y así los investigadores pueden ayudarles a las víctimas. Este sinkhole registró no 45,000 sino 200,000 reportes de víctimas a nivel mundial. Vemos que entonces el número es bastante mayor a lo que hasta se puede ver y de hecho incluso este número de 200,000 no refleja la verdadera situación. Lo decimos porque en algunas redes corporativas el acceso al Internet está bastante bien restringido con el uso de proxy. Entonces, aunque el equipo de red se infecte, un equipo de la red se infecte con el WannaCry y los archivos se cifran y se pierdan, pero el equipo no puede reportarse con el servidor de los criminales, entonces esta infección no se cuenta en el sentido de los números, pero sí efectivamente sucede. De modo que podemos decir que el número real de las infecciones, no de los usuarios finales de casa, sino en estaciones de trabajo o servidores a nivel mundial, supera por mucho más los 200,000 que ustedes pueden ver aquí en este gráfico. Otro dato de las dinámicas de la geografía es, un segundito, estoy aquí deshabilitando, cómo es que se propaga esta amenaza dentro de Latinoamérica. Y sabemos que hay muchos datos, que sabemos que hay muchas compañías que presentan mucha información, pero ¿qué podemos decir sobre Latinoamérica? Y es de hecho un punto central de esta presentación. Pues este tweet que ustedes pueden ver fue publicado por mí el 13 de mayo aproximadamente a las 9:50 de la mañana. Fue el sábado. Sábado 9:50 de la mañana de la hora de Miami. Como pueden ver en ese momento, nosotros hace 2 días registrábamos el mayor número de víctimas primero en Brasil, luego en el Ecuador, luego en México, luego en Colombia, Chile y Argentina. Tan solo a través del fin de semana, 2 días, más una media mañana, vimos que las dinámicas han cambiado completamente. México del tercer lugar llegó a posicionarse al primer lugar y ahora está superando inclusive Brasil. Brasil del primer lugar pasó al segundo, mientras que el Ecuador del segundo al tercero. Y fíjense por favor que países como Colombia, por ejemplo, Chile, que no estaban en el top 5, o estaban, pero no estaban tan como, pues, como marcadas, en este momento se encuentran ahí también manteniendo esta como tendencia
de que presentan un buen número de las víctimas. Esta actualización que ustedes ven en este momento, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, está tomada hoy, 15 de mayo, a las 12:04, siendo en este momento la 1:15 de la tarde, es decir, hace 1 hora y 9 minutos. Vemos que el WannaCry entonces es una campaña dinámica que avanza según las facilidades que se presenten en cada país. Estas facilidades pueden ser una combinación de circunstancias. Por ejemplo, la falta de parches en los sistemas operativos. Esta falta de parches, por supuesto, no es una coincidencia, no es una cosa que no depende de las víctimas. Este es el resultado, falta de la pericia de los administradores, falta de las políticas y otros factores. Entonces, aquellos usuarios que de repente no hayan trabajado el viernes o todavía no había víctimas en la red y que llegaron ahora a prender sus equipos o abrir estos archivos, lamentablemente llegaron a infectar sus equipos ya pasando hasta 2 o 3 días, colocando, por ejemplo, México como en la posición número 1. De hecho, México en este caso llega a estar, según las estadísticas de Kaspersky, según las métricas que podemos obtener con nuestros productos, en el top 5 del mundo. México está en el quinto lugar del mundo por la cantidad de afectaciones por el WannaCry. ¿Qué podemos decir sobre la dinámica del WannaCry en términos de las ganancias obtenidas por los criminales? Primero que nada, debo resaltar a ustedes, por favor, si conocen a alguien que haya sido víctima de este ataque, en ningún momento es recomendable pagar el rescate por los datos. Este es un error, porque al hacerlo lo que pasa es que los criminales obtienen lo que buscaban y con obtener lo que ellos buscan, ellos siguen alimentando entonces sus intenciones y sus proyecciones de seguir utilizando dichos ataques para infectar a la gente. Bueno, para igualmente el sábado 13 de mayo, ahora a las 10:54 de la mañana, como ustedes pueden ver, las dinámicas en realidad eran bastante bajas. Los criminales tan solo habían ganado cerca de $8,000, $8,280. Es decir, en un día, en el primer día del oleaje principal, donde pues cuando golpeó durísimo a todos, ¿no? Y que pues las víctimas comenzaron a sentir esto y que vimos muchas imágenes en los medios de información, en el Twitter y así por el estilo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cuánto dinero ahora habrán ganado los criminales en estos 3 días de las operaciones? Pues las estadísticas muestran primero que ellos han recibido 230 transacciones, es decir, 230 personas o entidades han pagado realmente el rescate. Estas son transacciones confirmadas según el monitoreo de las billeteras electrónicas del Bitcoin, que son datos que se puede medir cada uno de ustedes, o sea, puede obtenerlo a través del Internet. Los criminales manejan en este momento, según lo que conocemos, 4 billeteras y estas 4 billeteras electrónicas han registrado 230 transacciones hasta hace pocos minutos. Este dato yo lo saqué hace menos de 30 minutos atrás, en el momento de terminar esta presentación. Pueden ver que de $8,000, los atacantes han elevado sus ganancias en este momento a $62,000 y por supuesto este número crece. ¿Qué tan rápido? Estoy seguro de que si ahora terminara mi presentación y fuera a revisar estos datos, ya no serían exactos. A veces en una conversación de pocos minutos, uno ve en la pantalla como lamentablemente el número de víctimas que les pagan por el rescate está incrementando. Pero este dato es fresco de hace 30 minutos atrás. No sabemos víctimas de qué países son, pero vemos que $62,000 es lo que de hecho se pagó hasta el momento a estos criminales. Y como saben, realmente esto es un monto que supera mucho más el salario anual de una persona en Latinoamérica.
Es en realidad un dato muy, muy interesante. Ahora, ¿es el WannaCry el problema? Porque el mundo está con esta palabra WannaCry como si fuera, bueno, Coca-Cola. Pues en realidad el WannaCry no es el problema de todo. Quiero contarles una historia que comenzó, de hecho, había comenzado hace una semana atrás y fue en Perú. De hecho, en Perú registramos ataques a nivel de una institución financiera de que Equation Drag, que ustedes pueden ver aquí en la imagen, estaba intentando infectar unos equipos. Y miren las fechas, ahí están, desde la más temprana sería el 26 de abril y la más reciente 3 de mayo. Estos son equipos que nosotros tenemos en Perú y esos equipos, por supuesto, no contaban con parches, estaban mal configurados, estaban conectados al internet sin el firewall, el protocolo SMB estaba habilitado, es decir, todo justamente como no hay que tener. Bueno, el punto de esta imagen es que esta detección que ustedes pueden ver a su izquierda, MEM, Rootkit, Win64, Equation Drag, corresponde precisamente a uno de los exploits del Shadow Broker que está siendo utilizado en este momento dentro de la campaña del WannaCry. ¿Qué es lo que pasó en Perú después de detectar estas infecciones en la memoria? Pues los criminales infectaron el sistema de archivos de la víctima. Si pueden ver la fecha, 4 de mayo del 2017. Esos archivos, yo taché los nombres sensibles aquí, pero son archivos realmente de trabajo que fueron realmente infectados. Entonces, el WannaCry no fue primero en propagarse, fue el más masivo, pero realmente una semana antes, algunos criminales probablemente no relacionados con el grupo del WannaCry ya habían utilizado los exploits de los Shadow Brokers para instalar ransomware en los equipos de las empresas de Latinoamérica, en particular fue en Perú. Este es el centro de comando y control ubicado en el TOR, responsable de la infección en Perú. Este es un screenshot que también saqué hoy. Es decir, esta operación también está en marcha. Estas infecciones también están, pero quizás por su número realmente no llegan a estar a nivel del WannaCry. Pero este es un fenómeno muy importante para decirles, ya que indica que el problema realmente está aquí y no se sabe por cuánto tiempo va a durar. Ahora, ¿cuál es el problema? Si no es el WannaCry. El problema son los malos hábitos de las personas. Recordemos que si el WannaCry no tuviera el módulo especial del Eternal Blue y del Double Pulsar, no podría infectar tantos equipos a la vez. Tal vez infectaría a un equipo de la víctima que dio clic en el correo original. Sí, perdería sus datos, pero sería un equipo. Pero no es así con esta campaña. Esta campaña del WannaCry incluye los exploits de Shadow Brokers que activamente exploran la red empresarial, hacen el movimiento lateral y hacen una nueva infección. Aunque el usuario en esta red, el segundo, tercero, cuarto, quinto usuario o máquina, ni siquiera use el correo electrónico. Así que el problema en realidad no debería localizarse o enfocarse en la palabra WannaCry, sino en la situación en la cual se encuentra en este momento el mundo entero. La situación que estos parches, aunque habían sido publicados por Microsoft hace 2 meses, no han sido instalados todavía hasta ahora. Y entonces, si el WannaCry se va del panorama, habrá otros actores con otro tipo de malware. Incluso puede ser no ransomware o ransomware, pero que van a operar hasta el día que todas las personas parcheen sus sistemas operativos. Ahora, ¿qué podemos decir del después del WannaCry? Este es un slide muy importante porque en el Twitter hoy también
Lo he puesto como algo retórico. ¿Qué pasará después? Pues después no sabemos qué va a pasar, porque primero los sistemas operativos, como por ejemplo las máquinas médicas, a las máquinas transaccionales donde corre como cosas como, no sé, el Windows XP, aunque Microsoft publicó hasta los parches para los sistemas operativos ya no soportados. No sabemos si los administradores de red los van a instalar o no. No lo sabemos. Porque a veces ellos dicen que no lo quieren instalar porque prácticamente esto puede dañar la red o cosas así. Tampoco sabemos si es que aparezcan nuevas familias de ransomware, porque ransomware hoy en día no es un malware que alguien haya programado y el que lo haya hecho lo esté usando. Es un servicio. Puede haber de hecho varias campañas del WannaCry o otras familias, Loki, Cryptov, cualquiera, para poder infectar los equipos. Vemos que esta situación también ha puesto de manifiesto una situación muy importante, o mejor dicho, falta de ella, que es la suficiente atención al crimen cibernético por un lado, y por otro lado, la cooperación. Los ataques de APTs, ataques dirigidos, que se ha hablado tanto últimamente, han hecho creer a toda la sociedad humana de que esto es lo más importante, mientras que el crimen cibernético ha ido al segundo plano. Pues un ataque de este tipo, donde vemos que el punto no es ningún secreto del Estado, sino el dinero, el pago por el rescate, llegó a doblar realmente las rodillas de muchas compañías en las naciones muy desarrolladas. Así que el crimen cibernético tiene un potencial de daño enorme. No es algo que se deba de subestimar. Esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué podemos decir de nuestra parte? Pues de nuestro lado vamos a seguir monitoreando esta situación. Vamos a seguir presentando nuestros hallazgos en la página del securelist.com y también lo vamos a presentar en el Twitter. Ustedes pueden seguir monitoreando nuestras actividades en el Twitter para obtener los últimos datos. Queremos con esta información pasarles a ustedes como a las preguntas si las tienen. Y si no, agradecerles también por haber atendido realmente esta llamada. Esperamos que la información que ustedes han escuchado les haya parecido interesante y que se la pueda transmitir a todas las personas en sus países. Sí, Dimitri, sí, ¿podemos hacer preguntas? sí, por supuesto. Yo justamente estoy escuchando las preguntas. Ok. Dimitri, Guillermo Mata, CompuChannel. Ayer publicamos nosotros una entrevista precisamente al respecto y realmente lo que estamos buscando es quién es el culpable de que esto haya sucedido. ¿El fabricante, o sea, Microsoft, el gerente de sistemas o las compañías de seguridad que no notificaron? ¿Quién sería, a criterio de ustedes, el principal responsable de esto, si hay que señalar alguno? Muchas gracias, Guillermo. Yo pienso en realidad que la responsabilidad es completamente compartida entre varias partes. Se puede buscar siempre como que a la vaca y hacer la culpa de la vaca, pero vemos que si Microsoft publicó las actualizaciones en marzo y alguien no las instaló, este es un problema. Vemos que también puede haber otras actitudes o falta de ellas, de hecho. Creo que más que la responsabilidad, vemos que la falta de hacer las cosas bien hoy en día nos tienen donde estamos. Tenemos también preguntas en el chat, yo las voy a leer. Y hay una pregunta primera de Aura Hernández, si podríamos abundar un poco más en el caso de México. ¿Saben qué tipo de empresas están más afectadas? Ninguna ha aceptado ser víctima. Bueno, son datos que nosotros no podemos revelar porque principalmente es como que la privacidad de las compañías,
Pero hay que recordar que no siempre es fácil reconocer que uno ha sido víctima de un ataque porque esto supuestamente puede comprometer el prestigio de la compañía y por esto muchas personas o muchas empresas a veces prefieren jugar algo como las calladitas. Sin embargo, los números no mienten o como decimos, bytes don't lie. Los bytes no mienten, ¿no? Si bien es cierto, un ser humano puede no decir algo, pues los bytes informáticos siempre dicen la verdad. Y esta es la situación, ¿no? Tenemos una... Dimitri, Sí, sí. sí, gracias. Carolina Ruiz, en México. Te quería preguntar, en el país no solamente en las casas tenemos equipos obsoletos, sino también la gran cantidad de máquinas que tienen instituciones públicas e incluso nuestros cajeros tienen equipos con Windows totalmente retrasados, no actualizados, incluso el hardware en sí es antiguo. Te quería preguntar, ¿qué prevén respecto a esta llegada o esta activación de WannaCry en estos equipos y si ya el gobierno los ha buscado o te has enterado de que está buscando una posible solución a esto? Porque no me imagino las máquinas del Seguro Social, cómo van a enfrentar en su red este tipo de infecciones de malware. Sí, es una buena pregunta, Carolina. Lo que puedo resaltar aquí es que Microsoft hizo un buen paso. O sea, Microsoft sacó una actualización para aquello que por la ley ya no tenía que soportar. Ya tiene la actualización. Ahora la pelota está del lado de las personas que administran estos equipos. Por lo menos de parchar esa versión en particular del servicio SDMB y entonces ayudar a que las cosas funcionen mejor. Por supuesto, aquí hay muchas cosas comprometidas de por medio. Muchas veces cuando se trabaja con los proveedores externos, por ejemplo, los proveedores de los cajeros automáticos, ellos incluso presentan una especie de la guía donde dicen, bueno, pues si tú sigues lo que yo te digo, te garantizo que todo va a funcionar y me responsabilizo por cualquier daño que pase. Si es que tú haces algo más o menos, te voy a cobrar y las cosas no necesariamente funcionan. Ahora, tanto los administradores de redes como también los proveedores de los equipos que usan los sistemas operativos obsoletos deben tomar acciones rápidas y bien coordinadas para detener este y otros ataques que también utilizan estos dos exploits completamente conocidos y publicados en el Internet. ¿Tenemos una Perfecto, muchas pregunta? gracias, Dmitry. Sí, muchas gracias. Francisco Dimitri, sí, Aguirre. Francisco Aguirre pregunta, ¿tienes datos locales pagos, por ejemplo? Podemos decir que no, porque Bitcoin no permite rastrear realmente quién está pagando, ¿no? Este es el diseño. Alexis Ibarra pregunta lo siguiente, un segundo. ¿Por qué la NSA guardó en secreto estos exploits? ¿Es una práctica repudiable? Pues no podemos hablar por la NSA, no podemos decir sus razones y sus motivaciones. Vemos que lamentablemente con la propagación de estas herramientas al público, los alcances son la verdad que desastrosos. Cristina Luna pregunta, Dimitri, Cristina Luna de Cuaderno Borrador, por lo escuchado, ¿el Perú se ha convertido en lugar sensible? Se me fue la pregunta. Sensible de ataques. ¿Algún sector económico es más vulnerable? La alta cantidad de empresas que usan software pirata nos hacen más vulnerables. ¿Qué porcentaje de empresas se han podido ver afectadas? Esta es una buena pregunta. Bueno, toda compañía que tiene en realidad red, una red conectada donde se comparten archivos, carpetas, impresoras, es susceptible a los ataques. Más, quiero decirles algo más. Encontramos los mensajes de correo electrónico utilizados en el momento del ataque inicial que de hecho venían en español. Eso es muy interesante, que los atacantes utilizaron en realidad también mensajes en español para infectar a las víctimas aquí en eh, Latinoamérica. No me refiero al WannaCry como la ventana donde se dice que hay que pagar rescate, me refiero al mensaje original que llega por el correo electrónico.
De hecho, fue escrito en español. Ahora, la piratería, por supuesto, es un gran problema porque aunque Microsoft publique una actualización, si el sistema operativo es pirata, no lo va a poder actualizar. Entonces es como que una situación de estar parado con una pata sobre la cáscara del plátano y sobre la otra en la tumba y en cualquier momento se va a caer ahí. Hay que cambiar los hábitos. En caso contrario, si uno no quiere pagar por el software original, lamentablemente podrá perder sus datos, que eso sería mucho peor. La pregunta de Dimitri, Gia Espinosa, sí, solo un segundo, si podemos avanzar porque hay varias personas que han dejado en el chat las preguntas y avanzamos también con las preguntas por la llamada. Gia Espinosa pregunta, ¿cuáles serían los escenarios apocalípticos del ransomware? Bueno, espero que estemos lejos de esto, pero prácticamente se sabe, ¿no? De los casos. Yo leí en la prensa que un hombre tenía que someterse a una cirugía del corazón. Fue de hecho en Gran Bretaña y no lo pudo hacer. Fue pospuesta la operación precisamente por la incapacidad o imposibilidad de utilizar los sistemas informáticos ahí. Cuando mueran los seres humanos por la culpa de un virus informático, yo creo que es suficientemente apocalíptico ya. La siguiente pregunta, Forbes de Web México, ¿en cuánto se estiman las pérdidas de México? Es que existen pérdidas también ocultas. Por ejemplo, cuando una compañía deja de trabajar, deja de producir, deja de brindar, estas son también las pérdidas. Luego las pérdidas relacionadas con, bueno, ¿y cómo vamos a reparar ahora esto? ¿Quién lo va a cómo formatear estos equipos, cómo respaldar los datos cifrados, esperando que entonces luego se los pueda recuperar, contactarse con los proveedores y muchas cosas como estas, ¿no? Todo eso es como que pérdidas no se los puede cuantificar, pero definitivamente son mayores a los números que vimos en la pantalla. Marcos Arias Muñoz está preguntando, ¿sabes de qué manera ha afectado ransomware localmente en Chile? ¿Existen cargos confirmados ya sean aislados o de alguna compañía? Por supuesto, los números que les mostramos son reales. O sea, no son proyecciones, no son estimaciones, no es algo que tal vez suceda. Es donde sí aterrizó el WannaCry y que nosotros pudimos registrarlo. Sin embargo, no podemos compartir nombres, pero podemos decir que estos casos están ahí en Chile. Axel Amauri pregunta, ¿qué tanto se afectó el sector público en México y Latinoamérica? Bastante. Precisamente son algunos de las víctimas, sé, porque por ejemplo algunas instituciones que están a cargo, que están hasta relacionadas con el sector policial y vehicular, que pues manejan, no sé, la emisión de las licencias, en cierto país de Latinoamérica han sido afectados. Entonces no se podía emitir las licencias o de repente pagar las multas de tránsito. Es un tema serio. Otra pregunta de Gia Espinosa es, ¿los carros se pueden paralizar si el ataque se enfoca a los sistemas de seguridad? Por ejemplo, que todo pudo pasar por el ataque a Renault. Bueno, depende de la infraestructura, donde viva uno, ¿no? Si uno vive todavía en un país donde el sector de ICS no es muy desarrollado, a lo mejor lo que va a hacer entonces la autoridad local es sacar más policías a ponerles en las cruces de las calles y entonces manejar el tráfico de una forma pues manual, ¿no? Como por decirlo así, como la escuela vieja. Sí hemos escuchado también que algunas automotrices tuvieron que, pues, se afectó el proceso natural del trabajo. Vemos que es algo real, vemos que es algo real. La siguiente pregunta, ¿los bancos pueden dejar de pagar a los usuarios, dejar de sacar su dinero? Pues vimos imágenes de los cajeros, por ejemplo, infectados en China. Definitivamente, de cierta forma, esto entonces pasa, el cajero no se puede usar. De ahí cada situación puede, por supuesto, ser diferente. Felizmente los bancos suelen tener una buena, o sea, ponen el máximo posible de su parte para que la seguridad esté en un nivel diferente comparando con una red tradicional de una compañía privada. Y aquí una última pregunta por escrito y luego podemos hacer las preguntas con voz, es de Marco Arias. Nuevamente,
para las últimas noticias, si bien no se puede dar nombres específicos de las compañías afectadas, ¿cuáles son las cifras actualizadas a hoy de afectaciones en Chile? Pues yo creo que después por el correo electrónico podría enviar algo como no cifras, sino por ejemplo el posicionamiento de Chile a nivel mundial. O sea, en qué nivel está en comparación con otros mundos, o sea, con otros países, y de hecho está en un puesto relativamente alto comparando con, por ejemplo, pues el número de la población, ¿no? Y bueno, dos preguntas más. ¿Puedes decirnos cuál era el nivel de incidencia o cuántos casos se deban, se daban antes de este mega ataque de secuestro, cifras de cierre 2016 o 2017 en región del Perú? Bueno, esta pregunta viene de Marcela Mendoza. Marcela, estos datos tenemos publicados en la página securelist.com, donde podríamos todos revisarlo y donde tenemos los datos de ransomware y ver sus métricas y luego comparar que en realidad lo que vemos ahora es realmente un fenómeno. Y la última pregunta de Leonardo Barbieri, ¿cómo evalúas la reacción que han tenido las grandes compañías afectadas o que intentaron tomar medidas preventivas? Bastante preocupados, personalmente he tenido muchos correos, llamadas, mensajes de texto pidiendo realmente guía, incluso compañías que no son nuestros clientes, realmente pidiendo ayuda y nosotros con mucho gusto, por supuesto, queremos ayudar a todos. No es una cosa como que si uno es cliente de Kaspersky, ayudaré. Hemos ayudado a toda persona que ha hecho hasta preguntas a través del Twitter, mensajes privados enviados a mí por el Twitter, mensajería de textos seguros y correo electrónico. Hemos atendido a todos y esto muestra que sí, de verdad que hay miedo, ¿no? Que hay miedo sano y que esto en mi opinión es bueno, en vez de pensar que esto no pasa y no es nada y no tengo que preocuparme. Ahora si hay Dima, preguntas, sí, por favor. sí, Dima, Marcelo Lozano te habla, ¿cómo estás? Bien, Marcelo. Quería hacer una pregunta. Este tipo de infección lateral, esta conducta de infección tipo gusano, ¿amerita repensar la infraestructura de red nuevamente? ¿Poder tomar intervención más en lo que es la seguridad de la red? Yo pienso que en parte sí, no. Bueno, hay que recordar que es un exploit. Un exploit es algo que llega así como que a penetrar en un lenguaje sencillo, como que las moléculas del cuerpo del sistema operativo infectándolo. De hecho, es mucho más que llegar a ser administrador de un equipo. Ser administrador es ser como que la mano derecha de Dios, pero explotar una vulnerabilidad a nivel del kernel es ser el Dios. Eso ni siquiera es la mano de Dios, es llegar a ser Dios. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, incluso con una segmentación, en parte, por supuesto, ayudaría si es que los segmentos de red no se verían entre sí, por lo menos a nivel de compartición de archivos de SMB, pero siempre habría un número de equipos interconectados, porque necesitan, no sé, usar estas famosísimas impresoras allá o alguna cosa que pues expondría realmente la red en este caso. Algo muy interesante que también creo que deben saber es que el exploit original utilizado en este ataque fue diseñado de tal forma que funcionaría únicamente si tanto la versión 1 como la versión 2 del servicio SMB estuvieran activos. Quiere decir que los administradores que ya, bueno, que todavía no aplicó el parche, pero si hubiera hecho una configuración granular del servicio SMB en su red, deshabilitando el protocolo SMB versión 1, que fue inventado cuando yo todavía estuve yendo a la escuela. O sea, en serio, yo era menor de edad, ahí cuando Microsoft inventó la versión 1. Y ahora soy viejo y me crece la barba y todavía hay gente que están o sea, utilizando esto en sus redes corporativas. Quiere que como que, bueno, es un buen momento para replantearse las cosas, ¿no? Hola, Ahora, Dimitri, ¿me escuchas? sí, sí, sí.
Buenas tardes. Oye, una duda. En los próximos días, ¿siguen esperando que surjan nuevas versiones de WannaCry sin este kill switch? O no sé si incluso estén pensando que surjan versiones en donde ya no solo encripten la información, sino también busquen alguna forma de robarla. Pues no sabemos. De hecho, lo que pasa es que el ransomware es algo sumamente fácil de detectar que uno está infectado porque es visible, uno ve pues la pantalla y se le dice. Pero ahora imagínense que si es que las mismas herramientas de la ciberofensiva, estos exploits, de hecho estén siendo utilizados en este mismo momento para el robo de información. No lo sabemos, los usuarios no lo van a saber, a menos que el producto de seguridad del antivirus lo detecte. Y entonces nunca van a saber de que algo está pasando, porque los archivos nunca se cifrarán, nunca habrá una ventana diciendo que te estoy robando y tú no te das cuenta. La víctima nunca sabría estos datos. Así que es muy importante que el producto de seguridad que se instala en el endpoint detecte las herramientas de la ciberofensiva, como ustedes vieron en el caso del screenshot de Perú. Ustedes lo han visto, como fue detectado en la memoria, que por ejemplo, el exploit no tiene ni siquiera un archivo en el disco duro, existe solo en la memoria. Y algo muy, muy, muy extraño es que, por lo menos cuando se publicaron estas herramientas, algunos antivirus como que resistían detectar estas herramientas, por lo menos por un tiempo. Espero que hoy todas las compañías de antivirus detecten estas herramientas porque se ha puesto de manifiesto de que este es de ley importante, este no es un juego, esto ya está en las manos de cualquier gente, de cualquier motivación que ellos puedan tener. Y Dimitri, sí. ¿tú dirías que estamos ante una nueva, ¿cómo te digo? Un parteaguas en lo que es seguridad. ¿Esto es algo totalmente nuevo o es algo que ya existía y que hasta ahora están realmente explotándolo masivamente, o es una nueva forma de ataque? ¿Cómo lo identificarías? Yo creo que es algo nuevo. ¿Por qué? Porque claro, ransomware es viejo, exploits son viejos, pero aquí vemos un escenario híbrido. Unos exploits sofisticados utilizados realmente para los fines militares, combinados o mezclados como si fuera hecho un milkshake con el ransomware tradicional de los criminales cibernéticos y lanzados a las masas pero corporativas. O sea, este es como una bomba molotov que realmente cuando cae causa mucho daño. Esto no había pasado antes y sin embargo ahora lo estamos viendo. Así que podemos entender el potencial del daño que pueda provocarse en las situaciones como estas. Okay, Hay una perfecto. pregunta aquí de Sofía, de Perú. Dice, escuché 200.000 víctimas en todo el mundo por WannaCry hasta el momento. Por favor, ¿me confirmas también el número de países? Quisiera la actualización del informe previo. Sofía, gracias. El número de países lo vamos a publicar también pronto. Eh, Seguro que esta cifra ya ha cambiado. Lo que podemos decir es que todos los países de Latinoamérica hoy tienen víctimas, todos, sino que cambia la proporción de las infecciones o el impacto del WannaCry, pero todos sin excepción tienen el aterrizaje del WannaCry en sus ambientes corporativos. Saludos, Dimitri. Alberto Marín desde Venezuela. ¿No crees que esto al final ha sido como el cuento de allí viene el lobo, nunca le prestamos atención y el lobo llegó? Muchas gracias, Alberto. Bueno, cualquiera que haya sido el motivo, pero principalmente el que se conoce pues por los bitcoins, vemos que sí, las víctimas están pagando. El que lo haya hecho está teniendo éxito, ¿no? Y lamentablemente nosotros no estamos, me refiero a la gente a nivel mundial, lo que implica también a los empleados y todos, nunca han prestado la atención. Sí, es como que siempre se advierte. Yo recuerdo toda mi vida decir este famosísimo consejo en las entrevistas: instale las actualizaciones. Y yo creo que me tenían ya como por el cuento del chivito gris, que sí, sí, sí. Entonces hasta no lo ponían a veces como una recomendación. Pero resulta que esta recomendación hoy es algo que sí les salvó el pellejo a muchas empresas, y aquel que no lo hizo, pues tuvo que pagar con su propia piel, ¿no?
Pues yo quiero agradecerlos entonces, y aquí solamente una última pregunta, Marcela. Dice, número total de víctimas actualizado, ¿cuál sería? O el costo total del daño, se tienen estimado. Menciono costos ocultos, entonces no estiman cuánto ha costado. Pues, Marcela, es bien difícil decirlo, ¿no? Hay que resaltar aquí otro punto muy importante. Han aparecido dos nuevas modificaciones del WannaCry. Son de hecho como versiones parchadas, o sea, modificadas, como que, no sé, artesanalmente hechas. Una de ellas ya incluye otro dominio, es otro dominio que nosotros no estamos contabilizando todavía, y uno que ya no tiene esta técnica del kill switch que permite parar las detecciones. Pues estos números no se sabe cuáles son, o sea, realmente no se puede decirlo, pero definitivamente son grandes, grandes, porque, bueno, escuché que algunas compañías hasta tuvieron que prácticamente apagar sus equipos y estar sentaditos todo el día ahí. Son enormes, enormes gastos, directos e indirectos. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por su tiempo, por atender este webinar. El webinar está siendo grabado. Vamos a compartir esta copia con nuestros colegas con quienes ustedes trabajan, con Isabel. Ella, si es que ustedes van a querer, pues entonces podrán obtener una copia del mismo. Y gracias nuevamente pues por estar aquí con nosotros. Apreciamos mucho esto y esperamos que